delito que he cometido es servir a mi país como presidente de la República. Y no solamente he tenido 2 ministros, he tenido muchos ministros que estos ministros, para ejercer su función, han tenido que pedir y aceptar el voto de confianza de este Congreso, y de este Congreso que hoy no le sirve al país igual que esta prensa. Hoy se han armado un castillo de delitos. Este castillo de delitos con supuestos, tendría, supuestamente, con colaboradores comprados. Me van a pedir 36 meses de prisión preventiva cuando tengo una prisión preventiva. Voy a llegar a 100 días de estar secuestrado injustamente. Es jueves de Mirada Latinoamericana con nuestra colaboradora Daniela Pacheco y veíamos a Pedro Castillo. Vamos a hablar sobre la crisis que se mantiene en Perú. Daniela, bienvenida. Como siempre es un gusto, Pedro. ¿Qué ha pasado con Perú, con esta crisis, con Dina Boluarte, con el Poder Legislativo? Cuéntanos. Mira, se cumplieron 3 meses, más exactamente 92 días, desde que Dina Boluarte asume el poder y desde que Pedro Castillo también está en la cárcel. Digamos, la situación sigue y va a seguir siendo bastante crítica. Lo hemos conversado muchas veces en este espacio. La única salida a la crisis peruana es la renuncia de Dina Boluarte y el adelanto de las elecciones. Hay algunas novedades en los casos judiciales que enfrentan tanto Dina Boluarte como Pedro Castillo. Dina Boluarte fue llamada por la Fiscalía a comparecer el pasado martes. A ciencia cierta no se sabe si solamente cumplió con la presentación o realmente pudo hacer algún adelanto de su caso, porque la Procuraduría pidió intervenir y hasta que, digamos, no se solucione la intervención de la Procuraduría en el caso, no se puede seguir adelante. Que te interrumpa, pero ¿esta comparecencia fue motivo de...? La están acusando de 3 delitos, básicamente de 3 presuntos delitos, que es genocidio, homicidio calificado y lesiones graves. Esto por la muerte de más de 60 personas durante las manifestaciones que se han producido en Perú. Inclusive hay organizaciones de derechos humanos que no hablan de 60, sino de 70 personas muertas. Por eso comparece ante la Fiscalía. Y ella no es la única. Su jefe de gabinete, Alberto Tálora, que también ha sido bastante duro con las y los manifestantes, los ha acusado de narcotraficantes, de delincuentes, de terroristas. Está llamado a comparecer en el caso cuando ejercía como ministro de Defensa. Él compareció hace algunas semanas y básicamente se deslindó de la responsabilidad, dijo que no estaba al tanto de los operativos y básicamente puso toda la responsabilidad en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Él es uno de los ministros implicados. También está Jorge Chávez, que era el ex ministro del Interior, está Víctor Rojas, y está el ex jefe de gabinete Pedro Angulo, investigados por este caso. Dina Boluarte intentó dilatar el proceso, durante 3 ocasiones se excusó y dijo que iba a presentar su declaratoria siempre y cuando lo pudiera hacer de manera virtual, hasta que le dijeron, bueno, tienes que venir personalmente. Acudió, no dio declaraciones a los medios. Eso ocurrió el martes. Hay que ver cómo avanza después del pedido de la Procuraduría de intervenir en el caso. Ahora, hay novedades con Pedro Castillo. Ese mismo martes él comparece, es el video que acabamos de ver donde dice que lleva 100 días secuestrados, sí. Pero hoy ocurrió algo bastante importante y es que la fiscal que lleva el caso le dictó nuevamente 36 meses de prisión preventiva, es decir, va a tener que estar posiblemente 3 años en la cárcel. Son 2 prisiones preventivas distintas, es decir, estos 3 meses que ya ha pasado en prisión son de una prisión preventiva por conspiración, por un cargo y rebelión, exactamente. Y estos 36 meses son por una participación supuesta en una organización criminal al interior de empresas como Petroperú y al interior de ministerios como el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Comercio. Sin que todavía no se compruebe. No, sin que todavía se compruebe, pero en la Constitución peruana establece que en casos de organización criminal el máximo de prisión preventiva es de 36 meses y cuando hay riesgo de fuga. Creen que Pedro Castillo no tiene suficientemente arraigo en el Perú, dado que su familia está exiliada aquí en México. Y que además intentó, digamos, resguardarse en la embajada de México. Una vez sucedió el golpe. Entonces, básicamente esa es la situación legal por ahora de Pedro Castillo. Él continúa defendiéndose, ha cambiado bastantes veces de abogados y bueno, en eso va el proceso por ahora. ¿Y sigue habiendo gente que sea fiel a Pedro Castillo en Perú? Por supuesto, de hecho, las manifestaciones son un reflejo de eso. Creo que Dina Boluarte y su gobierno creyeron que iban a ser unas manifestaciones pasajeras. Perú tiene una particularidad y es que normalmente los conflictos sociales son muy regionales
y se dan por cuestiones normalmente conflictos de tierra o vulneración de derechos, pero es muy raro que tengas un conflicto a escalada nacional que además sea político. Creo que eso no lo calcularon bien. Dina Boluarte no entendió bien el mandato que le entregaron hace algunos meses, que a todas luces era transitorio y te dice muchísimo de sus pocas habilidades políticas o muchísimo de su ambición, ¿no? Ya para ese entonces, porque uno diría, bueno, pero ella no sabía cómo iban a estar las condiciones posterior a que ella asumió su mandato. Sin embargo, ya había encuestas que te decían que solamente el 4% de la población apoyaría un gobierno de Dina Boluarte o, en su caso, el gobierno del presidente del Congreso. Sí, ya se anticipaban un poco, ¿no? Tampoco es que de la noche a la mañana surgió el nombre de Dina Boluarte. A ver, recordemos que Pedro Castillo y el Congreso vienen luchando uno a uno desde el día 1 de su mandato, inclusive antes, ¿no? Entonces lo más previsible era que Dina Boluarte, siendo vicepresidenta de la República, en dado caso que Pedro Castillo no estuviera, asumiera la presidencia. Las manifestaciones, digamos, el gobierno ha insistido mucho en que no son culpables de las represiones, en que la policía y el ejército ha actuado, y utilizo palabras del ministro de Gobierno Otálora, de manera inmaculada durante los operativos, y que básicamente las 60 muertes se le atribuyen a que personas del crimen organizado y personas vinculadas al narcotráfico han participado en las manifestaciones. ¿Y no ha surgido dentro de todas estas movilizaciones una nueva figura que pudiera llegar a reemplazar lo que fue Pedro Castillo o lo que es para estas personas? Como te comentaba antes, esto de los conflictos sociales regionales que se apagan básicamente con una mesa de diálogo muy regional imposibilita la salida de un líder nacional. Antes de que llegara Pedro Castillo, era Vladimir Cerón, que iba a ser quien buscara la candidatura, se lo impiden, llega por ese motivo Pedro Castillo, pero ahora no asoma ninguna figura. Así que, sin embargo, a pesar de eso, a pesar de que no hay un liderazgo puesto sobre la mesa, la gente sigue exigiendo liberación de Pedro Castillo, renuncia de Dina Boluarte y adelanto de las elecciones generales. ¿Pero liberación de Pedro Castillo para que pudiera llegar a ser presidente otra vez? Ese es el mandato, pero yo dudo muchísimo que la élite política peruana, que se ha caracterizado por ser bastante egoísta con las demandas del pueblo, accediera a que el presidente, primero, no pague por los supuestos delitos que ha cometido siendo presidente, y dos, mucho menos que retornara a la presidencia después del caos político que se está viviendo en Perú. Pues bueno, Daniela, como cada jueves es un gusto recibirte en este espacio. El gusto es mío, Pedro. Nos vemos la siguiente semana. Aquí nos vemos.